Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros, el tema que hoy voy a abordar es relacionada a la economía social y solidaria. Es un tema que para los legisladores de derecha, de extrema derecha, les parece un tema olvidado, rebasado. Sin embargo, voy a demostrarles que no es así y que países, incluso netamente capitalistas, tienen a esta economía social y solidaria como un pilar de su economía. En México, el sector social de la economía se reconoce formalmente desde 1983, cuando se reforma el artículo 25 constitucional. Ahí, y en su ley reglamentaria, la Ley de la Economía Social y Solidaria, se establecen como organismos del sector social de la economía a los ejidos, las comunidades, las organizaciones de trabajadores, las sociedades cooperativas y a las empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores, así como en general todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. El concepto general de la economía social involucra diversos principios tales como la primacía de las personas y los trabajadores sobre los intereses del capital, el beneficio colectivo de sus miembros y de su comunidad, la adhesión voluntaria y la autonomía de gestión, así como la deliberación y toma de acuerdos a través de procesos democráticos. Se trata, pues, de relaciones de cooperación, solidaridad y reciprocidad en el marco de actividades económicas productivas. Desde el año 2012, con la publicación de la Ley de Economía Social y Solidaria, se creó el Instituto Nacional de Economía Social, responsable de instrumentar las políticas públicas de fomento al sector social de la economía como uno de los pilares del desarrollo económico del país. Ese era su objetivo. Sin embargo, quienes desde hace más de 3 décadas orientaron y sometieron el desarrollo nacional a la Rectoría del Estado en favor de los intereses monopólicos y oligopólicos globalizadores a través del Consenso de Washington, sabían que dicha estrategia concentraría la riqueza y generaría severas desigualdades e inequidades socioeconómicas, tanto entre países como entre clases sociales, de manera que diseñaron una política y un sistema asistencial supuestamente para combatir esa pobreza generada, pero en realidad para evitar que la inconformidad social se desbordara. Más aún, en el contexto de una cultura corporativista y de partido hegemónico autoritario, de pronto se reveló que esa política asistencialista también estaba destinada a ser utilizada con fines políticos y electorales, además de ser un instrumento ideal para la opacidad y la corrupción. Es decir, la política neoliberal degrada las condiciones existenciales de los ciudadanos y luego los retribuye con limosnas, mandando mediante un cinismo que además exige agradecimientos y lealtades. En el año 2014, tanto el Coneval como el INEGI difundieron informes de resultados en los que claramente se advierte la extrema, histórica y progresiva brecha de desigualdad y pobreza que desde hace décadas prevalece en México, a pesar de los miles de programas y de los miles y miles de millones de pesos que se han invertido para combatirla y superarla. En la iniciativa que presenté el 23 de abril del 2015, para garantizar constitucionalmente el ingreso básico ciudadano, se incluye un diagnóstico exhaustivo referido a estos temas. El fracaso de tal estrategia y el descontento social son tan evidentes que el 17 de febrero de este año, el titular del Ejecutivo Federal convocó de manera urgente a los titulares de las secretarías del gabinete que integran el capítulo denominado México Incluyente para que, les dijo, de una vez por todas y para siempre se ponga fin a las políticas asistenciales y se impulse
la productividad social. Peña Nieto dándoles instrucciones para que se impulse la productividad social. Desde hace décadas, la izquierda mexicana ha propuesto innovar políticas públicas para revertir esta situación con el objetivo de cambiar los dos paradigmas sobre los que se ha sustentado la economía capitalista de los siglos XX y XXI y que México ha llevado a cabo con disciplina absoluta, el estatismo y el neoliberalismo. Nuestra propuesta ha sido la de impulsar la economía desde la autogestión de los trabajadores, una economía social, colaborativa e idónea para generar empleos formales y dignos, de manera que la desigualdad y la pobreza sean combatidas y superadas estructuralmente y no desde una visión asistencial ineficaz, financieramente derrochadora y políticamente perversa que ha seguido nuestro país desde 1989. Impulsar la economía social garantizaría el crecimiento del Producto Interno Bruto y contribuiría a generar los equilibrios regionales e intersectoriales, abordando así las causas de los problemas estructurales de la macroeconomía desde una visión orgánica que promueve un desarrollo social justo y equilibrado. Es importante recordar que la economía social pretende cimentar relaciones de producción, distribución, consumo y financiamiento fundamentadas en la justicia, cooperación, reciprocidad y autogestión, situación que situando a los trabajadores en el centro del sistema económico al servicio de su bienestar. Veamos cómo en otros países capitalistas se ha dado un resultado completamente distinto mediante la economía social solidaria. En la Unión Europea da empleo a 14 millones de personas, lo que representa el 6.5% de la población ocupada. En países como Suiza, Bélgica, Italia, Francia y los Países Bajos, las personas empleadas en el sector social de la economía representa entre el 9% y el 11.5% de la población ocupada. En países como Kenia, la economía social representa el 45% del Producto Interno Bruto y en Nueva Zelanda representa el 22% del mismo. Hay que recordar que dentro de la economía social se ubican a las sociedades cooperativas y tenemos estos ejemplos a nivel internacional. La producción lechera en Noruega, Nueva Zelanda y Estados Unidos proporcionan entre el 80 y el 90% de la producción mediante las cooperativas. La actividad pesquera en Corea es de cooperativas mayoritariamente y representa el 71% de la producción. El 40% de la agricultura en Brasil lo genera la economía social. El 24% del sector salud en Colombia está en manos de este sector de la economía. En cuanto a los socios comerciales de México, citaremos el caso canadiense. Ahí, el 7.8% del Producto Interno Bruto lo generan las cooperativas y emplean el 11% de la población económicamente activa. El banco cooperativo más grande de Canadá, Banco Cooperativo, es el más grande de Canadá, facturó casi 13,000 millones de dólares. En los Estados Unidos las cooperativas facturaron 662,023 millones de dólares, algo así como el 3.9% del PIB. Así, tenemos que en el sector salud las cooperativas líderes facturaron 7.35 millones de dólares y la cooperativa de seguros más fuerte reportó más de 57,000 millones de pesos. Esto, insisto, aquí en el vecino país del norte. En Brasil el cooperativismo representa el 6% del Producto Interno Bruto. En contraste, en México, de acuerdo al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, la inversión real del gasto total federal no llega ni al 1%. En México nos hemos empeñado en debilitar a la economía social. Primero, la reforma a los artículos 28 y 123 de 1990 para acabar con la banca pública y debilitar la banca social. A esto sumamos la reforma agraria del Salinato que debilitó al ejido y la economía campesina sustentada en la propiedad ejidal y comunal.
A esta hay que añadir la reforma a la Ley de Sociedades Cooperativas de agosto de 1994, que afectó rotundamente a este tipo de organizaciones. Es decir, mientras todo el mundo ve por la economía social en México y lo ven como una herramienta de las principales economías del mundo, en México vamos en sentido completamente opuesto. Para que la economía social tenga el peso que debe tener, para colocarla al tú por tú con los sectores público y privado, para cumplir realmente con el mandato constitucional, es imperativo e indispensable impulsar una alternativa que garantice planificar, integrar y regular una política programática y un sistema público, tanto al nivel federal como a los órdenes estatales y municipales, con un financiamiento suficiente, fortalecido, además por una sólida banca social y popular. Para lograr tal objetivo y después de realizar un balance de las extremas limitaciones de la actual política destinada a la economía social, no tenemos ni la menor duda que dicha realidad exige la creación de una institución de la administración pública centralizada dedicada ex profeso a tal cometido. Esto es, la creación de la Secretaría de Economía Social y Solidaria. El financiamiento de la nueva Secretaría no constituye un esfuerzo presupuestal adicional a los recursos que el Estado mexicano ya destina a diversas instituciones que invierten en el sector actualmente, por lo que será el Congreso de la Unión quien analice y determine el financiamiento definitivo de la nueva institución. De esta forma, la Secretaría de Economía tendría a su cargo solo a las empresas del sector privado, cuyo objetivo económico es diametralmente opuesto a las del sector social, en tanto que estas últimas estarían bajo la potestad y fomento de la Secretaría de Economía Social y Solidaria. Es el momento de transitar hacia otro paradigma, de atacar a fondo las causas de la problemática que genera las desigualdades y de apostar a satisfacer las apremiantes necesidades sociales, promoviendo los cambios estructurales para avanzar en la construcción de una sociedad de bienestar social regida por un Estado social, democrático y de derecho. De acuerdo a lo anterior, propongo a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, la Ley de la Economía Social y Solidaria, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Sociedades Cooperativas para crear la Secretaría de la Economía Social y Solidaria. Muchas gracias.